eso, que quiero agradecerle a Rodrigo que esté aquí con nosotras, que vaya a tratar este tema porque es un tema enorme. La prostitución en Tailandia, los países, por así decir, cuyo primer negocio es la prostitución, en el sentido de que tienen una demanda rígida turística, pero aliada siempre con la prostitución de mujeres y de menores. La tesis que sé que Rodrigo va a desarrollar, y se la adelanto, y que vertebra la exposición que va a hacernos, es que este modelo de prostitución y trata, el de Tailandia, el de Camboya, de los países de la antigua Indochina, es el que se está convirtiendo en modelo exportable al resto del mundo. Este modelo en particular de prostitución. Yo creo que le vamos a escuchar sin duda alguna con enorme interés. De nuevo te reitero, en fin, el agradecimiento de todas las personas que estamos aquí y por favor es tu tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Amelia, por la invitación, la oportunidad de estar aquí, estar con todas vosotras. Gracias al Ayuntamiento de Gijón y, como no, a todas las personas que habéis venido aquí hoy. Para mí es especialmente emocionante venir porque, bueno, trabajar en temas de género en una institución como el Ministerio de Asuntos de las Mujeres en Camboya no es tarea fácil. Ser la única persona occidental en el ambiente, en la oficina, en el gabinete, creo que añade elementos interesantes también para la antropología que se mencionaba ayer. Y bueno, como os ha adelantado Amelia, yo quería centrar mi conferencia en varios ejes relacionados con la trata y la prostitución. En primer lugar, enfatizar que la trata como problema global es un fenómeno que está vinculado a la pobreza, a las relaciones norte-sur. Son mujeres y niñas de países con situación de pobreza. Vulnerabilidad social también asociado a las condiciones familiares y del contexto de donde vienen estas mujeres y estas niñas. Y también una fuerte desigualdad de género estructural en estos países. Lo que sí quisiera, quizá pudiera ser novedoso para la audiencia, es enfatizar que los países que suministran mujeres y niñas al mercado de la trata global son países donde la cultura prostitucional es exponencial, está exacerbada. Y más adelante os intentaré demostrar o explicar a qué me refiero con esta exacerbación de lo que es la cultura prostitucional. Y todo esto, como bien nos adelantaba Amelia, pues tiene un gran impacto en lo que es nuestro mundo globalizado. Podemos hablar de que se están orientalizando las prácticas prostitucionales y de trata en Occidente. Ayer lo vimos con APRAM, cómo empiezan a haber casos de trata interna en España, y esto es algo que voy a explicar muy bien. Es la trata interna en estos países que suministran mujeres víctimas de trata, es también un elemento muy importante y prevalente. Y el elemento de la pedofiliación, del abuso de menores y de niñas como parte de la trata y del mercado de la prostitución. Esto creo que son los dos principales factores que están muy relacionados con lo que se está practicando o las problemáticas actuales en el sudeste asiático. Os voy a dar 4 pinceladas de las cifras. Además, estas cifras ya las presenté el año pasado. Es en el sudeste asiático, pues se estima que casi 1/3 del tráfico global de mujeres y niñas son traficadas desde el sudeste asiático, y el 60% de las niñas generalmente son traficadas de unos países a otros en el propio sudeste asiático, van a las principales ciudades del sudeste asiático.
Y luego, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, de las 40.000 a 50.000 mujeres y niñas traficadas a Estados Unidos, el 60% se estima que provienen del sudeste asiático. Os voy a hablar del contexto que yo conozco mejor, que es la trata en Camboya, y según los datos que hay de Naciones Unidas y del departamento, no sé si lo conocéis, pero la política exterior de Estados Unidos tiene un programa muy fuerte trabajando por temas relacionados con trata y tráfico de personas, también por trabajo, bueno, pues por cuestiones obvias, porque ellos son un país receptor de muchas víctimas de trata y de tráfico. Bueno, pues en Camboya tenemos trata de mujeres, varones y niños para explotación laboral, mendicindad e industria pesquera hacia Tailandia, y también hacia Tailandia por explotación sexual y trabajo doméstico. Más adelante veremos cómo el trabajo doméstico también está fuertemente vinculado a la trata de explotación sexual de niñas. Desde Camboya también son tratadas hacia Vietnam, principalmente niños mendigos que viven en las zonas fronterizas con Vietnam. Como sabéis, Camboya hace frontera con Vietnam y con Tailandia. Luego hacia Malasia hay trata de mujeres, varones y niños por explotación laboral, trabajo en fábricas y en la construcción, y también el trata con fines de explotación sexual. Y luego hacia otros países más lejanos tenemos mujeres explotadas que van a trabajar al servicio doméstico en Arabia Saudí. Tenemos mujeres que van a casarse, matrimonios concertados a distancia a través de agencias engañadas, muchas veces a Taiwán, China y Corea del Sur. Tenemos niños que son tratados para adopciones ilegales en Estados Unidos, y tenemos también principalmente varones que van a trabajar en la industria pesquera a países tan remotos para el sudeste asiático como el occidente de África, Somalia y países así. ¿Quién viene hacia Camboya? ¿Qué personas son tratadas hacia Camboya? Porque Camboya es un país de tránsito de trata, es un país de suministro de trata y es un país de destino de trata. Pues desde Vietnam, principalmente, por no decir prácticamente toda la trata de personas desde Vietnam son mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y desde otros países como China y Europa del Este por temas de explotación sexual. La trata en situación de tránsito en Camboya se da con personas de China y Vietnam que son víctimas de trata hacia otros países. Y en Camboya, como os decía, es quizás sea lo que no se conoce tanto, pero es realmente lo más prevalente, es la trata con fines de explotación sexual interna en Camboya, de zonas rurales a zonas urbanas. Cuando digo zonas urbanas me refiero a Phnom Penh, la capital. Y luego más del 30% de las niñas y las mujeres víctimas de trata en Camboya son de origen vietnamita. Son una población más vulnerable, más pobre, más empobrecida y también con menos acceso a la propiedad y a la tierra. Bueno, pues este es un poco el mapa de Camboya, lo que os he comentado ahora, y los flujos de trata, ¿no?, que hay, como veis, hacia Tailandia, hacia Vietnam. Abajo, Koh Kon es un lugar de tránsito que está lleno de casinos, igual que Phoi Phet en la frontera con Tailandia. En todas las zonas de juego, esto es un fenómeno general en Asia, las zonas de juego son focos de trata y de prostitución. Principalmente los casinos son varones de países como Malasia, como China y otros países asiáticos que vienen a jugar a las juergas de fin de semana también a a Camboya. Quería daros una pincelada de la prostitución en Asia y quería hablaros de los datos de una encuesta, una macroencuesta que se hizo recientemente, en el 2003, por 4 agencias de Naciones Unidas,
se entrevistaron a 10.000 varones en 6 países de África, 5 países de Asia, y 2.000 de ellos en Camboya. Quizá Miguel Lorente conozca esta encuesta, tuvo un gran impacto mundial, trataba de identificar los patrones de conducta violencia para temas de violencia de género y violencia sexual, y como parte del cuestionario, pues había preguntas relacionadas con el uso de la prostitución. Y bueno, tenemos resultados tan impactantes como que prácticamente el 50% de los varones camboyanos han utilizado alguna vez dinero, bienes o servicios a cambio de sexo. Veis que este porcentaje es muy similar en China, en Indonesia 45-47%, en Sri Lanka un porcentaje más bajo, 14%, y en Bangladesh veis también 17-15%. En Camboya, que es un contexto que conozco bastante mejor, quería explicaros, bueno, pues invitaros a que hagáis un viaje a los lugares donde se prostituyen las mujeres y las niñas en Camboya y por qué hablamos de una cultura prostitucional. Pues bien, estos son lugares comunes. Puede decirse que en la mayoría de los países existen burdeles. En Camboya existen burdeles en la ciudad, en Phnom Penh, existen en las zonas rurales, como veis abajo. Y son los burdeles principalmente, no hay ningún tipo de relación cliente-víctima, por así decirlo. Hay muy poca interacción. Los burdeles, como veremos más adelante con las salas de masaje, son considerados, se dice, de prostitución directa. Esto es, no hay interacción, los varones llegan, en las salas de masaje se da pues que las mujeres o las niñas están normalmente detrás de una vitrina de cristal, llega el varón y la recepcionista o el recepcionista pues saca su láser y va apuntando, ¿no? Aparecen 20 niñas, el varón está sentado y le va diciendo, ¿cuál prefiere usted? Le diga, no, la de la derecha, que es más jovencita, o la otra que tiene los morritos de aquella manera. Bueno, pues realmente un mercado brutal y una compra de cuerpo de mujeres en el que no existe ni siquiera una interacción. Luego hay otros espacios de socialización de varones donde es muy prevalente la prostitución, y hay espacios como los karaokes, que también la prostitución también es el único negocio que se da dentro de los karaokes, aparte del servir bebidas alcohólicas. Más adelante veremos el papel que juegan, los roles que se crean también en estos establecimientos, y también fundamentalmente los karaokes ahora están muy de moda para el tema de la pedofilia con niñas, el papel que juegan estas niñas cuando empiezan a trabajar o a ser explotadas en estos lugares. Luego tenemos los jardines de la cerveza, que son lugares de socialización masculina por excelencia. Son grandes zonas como bares, que suelen tener una terraza, ¿no?, en la que los grupos de varones van a emborracharse y en donde las camareras están en situación de prostitución. Como os diré más adelante, no todos los jardines de la cerveza y no todos los establecimientos que vamos a ver a partir de ahora son exclusivamente para la prostitución, pero sí hay locales que son exclusivamente para la prostitución, y hay otros locales en donde las mujeres acuden como freelance, por así decirlo, para ejercer la prostitución. Como os decía, pues tenemos bares, restaurantes y discotecas con lugares donde todas las camareras están en situación de prostitución. También se invita a mujeres prostituidas a acudir, y en otros lugares donde las mujeres prostituidas acuden por ellas mismas a captar varones. Esta fotografía es de un restaurante, está en una de las calles principales de Phnom Penh, es un restaurante coreano de Corea del Norte, se llama
tiene el mismo nombre que el nombre del presidente de ese país, precisamente no un nombre muy igualitario. Y en este restaurante las camareras son víctimas de trata, trabajan, bueno, pues hacen numeritos de música, de baile, en ambiente muy deprimente, y están absolutamente controladas, no pueden ir a hacer la compra, están vigiladas y permanecen una media de 2 años en este establecimiento. Luego tenemos las pensiones, los hoteles y los moteles, que se dedican, muchos de ellos exclusivamente a la prostitución, alquilan las habitaciones por horas, por noches. Tenemos los casinos principalmente, como os decía, de varones de China y de Malasia, que vienen a jugar en grupo a Camboya. Tenemos un casino muy grande, que lo veis en la foto, es en Phnom Penh, que se llama el Naga World. Y en otras zonas como Phoi Phet o como en el sur, donde hay ciertas localidades de tránsito, de turistas y de casinos también. También hay salones de belleza o peluquerías. Hay imágenes de un periódico cuando hubo una redada, donde se ejerce la prostitución. Y también, aunque en menor medida, se ejerce en la calle. Bueno, quería enseñaros unos datos de lo que se considera el estudio más fiable en cuanto al número de mujeres y niñas prostituidas y número de establecimientos de prostitución en Camboya. Se hizo en el 2008 y bueno, pues llegó a la conclusión de que en Phnom Penh hay un total de 768 establecimientos de prostitución. Hablamos de 1,5 millones de habitantes y un número de 15.000, algo más de 15.000 mujeres prostituidas. Bueno, veis por diferentes tipos de establecimientos, los burdeles, los salones de masajes, los karaokes, los bares, los restaurantes, los jardines de cerveza y los hostales. Como os decía, esto no quiere decir que todos los karaokes, los bares y los jardines de cerveza estén aquí, sino los establecimientos en los que las mujeres están en situación de prostitución. Yo creo que además es una estimación a la baja, porque también hay otros lugares donde las mujeres van como freelance, por así decirlo, a captar clientes. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues teniendo en cuenta el número de habitantes de Phnom Penh en el último censo general, ¿qué quiere decir? Pues que hay una mujer o niña por cada 30 varones mayores de 15 años en Phnom Penh. Una mujer o niña prostituida al servicio de 15 varones mayores de 15 años en Phnom Penh. Hay un establecimiento de prostitución por cada 583 varones mayores de 15 años en la ciudad de Phnom Penh. Y como os decía, bueno, pues me diréis, ¿dónde no ocurre la prostitución? Y es la misma pregunta que tengo yo. Pues, prácticamente en todos los espacios de socialización de varones existe la prostitución, y además, al margen de los burdeles y de los salones de masaje, son establecimientos en los que las mujeres y las niñas o las amigas también acuden. Es decir, que las mujeres camboyanas van a convivir con la prostitución, van a ver que la prostitución forma parte de su sociedad, que está fuertemente enraizada y en fin. Bueno, estas fotos las tomé, yo ahora me he cambiado de casa hace 3 meses y antes vivía en una zona cerca de un mercado, el mercado ruso, y justo enfrente, estas son desde el balcón de casa, tenía un motel, abajo veis la fotografía, este edificio verde, que se alquilaba por horas. Venían los señores con sus cochazos, aparcaban abajo, la alquilaban por horas y luego se iban del local. Y aquí a la izquierda no se ve muy bien porque los tejados son de aquella manera. Es un jardín de la cerveza que sinceramente desconozco si se daba o no la prostitución generalizada,
pero bueno, para que os hagáis una idea de los espacios en los que ocurre la prostitución. Quería hablaros también del contexto de la prostitución y quería fijarme principalmente en una investigación que se hizo, que es hasta la fecha también la más extensa y desde mi punto de vista la más acertada. Se hizo una entrevista en profundidad a 203 mujeres y niñas prostituidas y se hizo un cuestionario con imágenes, porque también había algunas que eran analfabetas, a 312 mujeres y niñas. Bueno, esta investigación llegó a la conclusión con datos como que la edad media de la entrada de las mujeres y las niñas en la prostitución en Camboya es de 17,2 años para las camboyanas y de 16 años para las mujeres y niñas de Vietnam, para las niñas. Generalmente la entrada de la prostitución, como veremos más adelante, se produce a través de la venta de la virginidad. Veremos más adelante los factores asociados a esta práctica pedófila que está tan extendida, sobre todo en la clase alta camboyana, los varones camboyanos. Y un factor muy importante para intentar entender por qué las mujeres y las niñas entran en la prostitución es las deudas por servidumbre. Entran para pagar las deudas familiares. Como veremos más adelante, son también las propias madres las que hacen los contratos con las managers de los locales o con los propietarios. Y bueno, el tema de la servidumbre es un factor muy prevalente para entender la prostitución y la trata en Camboya. Ocupación previa a la prostitución. Bueno, pues como veis, os decía, principalmente son mujeres y niñas de zonas rurales, pues más de la mitad de ellas se dedicaban al trabajo agrícola o a la granja, también al trabajo doméstico. Como os decía, la explotación doméstica está fuertemente vinculada a la prostitución. Muchas veces es el paso previo a la prostitución o a la trata, es la explotación doméstica en casas de familiares o en casas de conocidos. Un 18% trabajaban en una fábrica textil, un 19% en una cafetería y un 12% trabajaban como para promocionar cerveza. Bueno, pues qué situaciones de vulnerabilidad social y de familias desestructuradas, qué elementos, qué problemáticas se dan en las familias desestructuradas de estas niñas y de estas mujeres. Pues se da la enfermedad, la falta de alimento, la deuda, la pérdida de la tierra, la violencia de género, la violencia familiar, el alcoholismo, el juego, la violencia por parte del padrastro. Veremos que es un factor muy importante debido a las estructuras familiares en Camboya, y también la muerte o el divorcio de los padres. Algo que creo que se ha ido hablando estos días es de cómo está relacionada la violencia sexual con la prostitución, y dos estudios en Camboya con mujeres prostituidas, el que os mencionaba y otro más, han llegado a las averiguaciones de que entre el 15 y el 20% de las mujeres o niñas prostituidas son violadas antes de entrar en la prostitución. Como veremos, esto es un mecanismo de extorsión para meter a las mujeres en la industria del sexo, porque el perder la virginidad es un hecho que genera un gran estigma social, y también la violación es un mecanismo de control a las mujeres y las niñas prostituidas. No he incluido datos aquí, pero hay estudios de la violación perpetrada por policías a mujeres prostituidas, y daban resultados entre el 30 y el 50% de mujeres prostituidas habían sido violadas por policías.
Más adelante daré algún apunte también acerca del papel de la policía en lo que es la trata y la prostitución en Camboya. Y bueno, quería explicaros brevemente qué tipo de relación, que esto es una cosa fundamental porque estas niñas, estas mujeres vienen de familias desestructuradas, en su mayoría, qué tipo de relación mantienen con sus familias. Hay 3 tipos de relación. La primera se llama la relación de conexión, esto es, la niña o la mujer mantiene la conexión con la familia, ellos saben que se dedica a la prostitución y ella es la fuente de ingresos que sostiene a la familia, que sostiene las deudas familiares. Las conexiones entre la entrada en la industria del sexo se produce a través de conexiones familiares generalmente, y cuando son entrevistadas estas mujeres y estas niñas pues suelen afirmar que su entrada es voluntaria, que su entrada es porque quieren, pero generalmente se trata de la obligación que tienen también familiar de generar ingresos para la familia. Hay también la relación satélite, es una relación en la que la familia puede saber o no que la mujer y la niña son víctimas de trata o prostitución. Me vais a perdonar porque yo trata y prostitución lo utilizo como sinónimos y la verdad que cada vez tengo más problemas para conceptualizar la trata como algo diferente de la prostitución. Yo creo que mi experiencia en Camboya me lo está haciendo más difícil. Y puede ser que la mujer o la niña no reconozca abiertamente que está en situación de prostitución o trata, y generalmente el perfil es de mujeres divorciadas o con un gran número de dependientes a su cargo. También se da el caso de que son las hijas mayores de la familia y son mujeres y niñas que emigran a la ciudad para buscar trabajo, pero que bueno, se dan cuenta que como trabajadora en una fábrica textil o trabajadora doméstica no es suficiente, entonces entran, una vez que han empezado en otro trabajo, entran en el mercado de la industria sexual para generar mayores ingresos. Luego tenemos las relaciones de desconexión. Estas son las más peligrosas para las mujeres y las niñas porque son las relaciones en las que están más expuestas a la explotación sexual y a que su virginidad sea comprada. Generalmente las relaciones entre la mujer o la niña y la familia están rotas, hay abusos sexuales, físicos y emocionales. Muchas veces esto se da por parte de los padrastros o las madrastras, que ven a la niña pues como una carga en la familia. Entonces también la hacen todo lo posible pues para que salga del hogar, que deje de ser una carga y que además genere ingresos. La ruptura puede ser repentina o gradual, esto es, puede que la niña se vaya a casa de un familiar como trabajadora doméstica explotada y más tarde rompa el vínculo definitivo cuando entre en la industria sexual. También existe el tema de la violencia sexual, como se explicaba, como la violación supone un estigma para la propia víctima. Bueno, creo que en España tenemos el ejemplo que hemos también estado comentando en la comida con lo que ha pasado en Málaga, ¿no? Tenemos la vergüenza que supone también para la familia que una hija o una niña se vaya del hogar. Entonces, a la hora de volver, si es que vuelven, normalmente exigen una compensación económica. Como os decía, son mujeres y niñas con mayor vulnerabilidad y los establecimientos de prostitución, en los burdeles, estas niñas, bueno, pues han sido muchas veces traicionadas por sus familiares, por sus madres. Pues tienen una vulnerabilidad emocional tan alta que establecen pues relaciones pseudofamiliares con sus compañeras en los burdeles o con las managers, las maicas se llaman, o incluso a veces con los propietarios.
Esto forma parte, os lo comento porque forma parte del mecanismo de manipulación de los proxenetas, el cómo muchos de ellos se ven como que están haciendo un favor a las niñas. No, es que le estamos dando opciones, en su familia no la quieren. Entonces, bueno, es un dato recurrente. Los ingresos de las mujeres y las niñas prostituidas, bueno, pues es que no están ahí para forrarse, están para sobrevivir. Son en torno a $190 al mes. Es una encuesta del Ministerio de Salud de Camboya a 1.246 mujeres en el 2003. $190, bueno, sí es algo más. Un funcionario puede ganar entre $100 y $120. Una trabajadora textil también entre $100 y $120. Es algo más, pero quiero decir que no lo hacen para ganar dinero, sino para sobrevivir. Casi el 38% tiene algún síntoma de infecciones de transmisión sexual o han reportado haber tenido algún síntoma de infecciones de transmisión sexual en el último año. El uso consistente del preservativo los últimos 3 meses es bastante bajo, como veis, apenas el 80%, y el 77% de ellas abortó en el tiempo mientras estaba en situación de prostitución. Representan casi el 14% de las personas con VIH en Camboya. Bueno, yo os quería hablar ahora, centrarme un poco en una práctica que hemos visto ayer, las tarjetas que nos enseñaba Ana de Miguel, y en relación a las prácticas que se están exportando del sudeste asiático, y una práctica muy prevalente es la pedofilia. La pedofilia, que como vemos, hay pedofilia de varones occidentales, pero son menos del 10% del total de los varones. Hay varias fuentes que confirman este porcentaje, incluso las organizaciones de intervención con mujeres y niñas afirman que más del 95% de la pedofilia la perpetran mujeres camboyanos. Ha habido un incremento de la pedofilia por turistas extranjeros en Camboya a partir de las leyes contra la prostitución de menores en Filipinas y en Tailandia. Se trata en ocasiones de abusadores situacionales, es decir, varones que en principio, y digo en principio porque vemos que esto ya se empieza a dar en España, varones que en principio no realizarían estas prácticas en sus países de origen, pero que en Camboya, o como aquí los ingleses cuando vienen a Magaluf y demás, pues se atreven a perpetrar este tipo de violencia y de abuso. También los hay que residen en Camboya, son profesores de inglés o trabajadores o gerentes de orfanatos. Camboya es un país con un gran número de orfanatos y muchos de estos varones van estratégicamente a trabajar a estos lugares. Este es un suburbio, es Vaipak. Quería mostraroslo, bueno, como el paradigma de la impunidad de los pedófilos en Camboya. Es un suburbio que está a las afueras de Phnom Penh. Algunas estimaciones han calculado que hay en torno a 300 niños y niñas siendo abusadas. El coste para un pedófilo, pues a partir de $5 pueden abusar de los menores. Ha habido casos de cirugía para reconstruir el himen para volver a vender la virginidad de niñas. En fin, es un lugar que en los últimos años afortunadamente no se está llevando a cabo la pedofilia de una forma tan visible, pero que se sigue practicando. Sobre todo fue a partir de la ley contra la trata que entró en vigor en 2008, que os hablaré un poquito más adelante.
Y bueno, hablando de la pedofilia tenemos que hablar de la compra de la virginidad. Es una práctica asiática, puede decir predominantemente de varones chinos, y la creencia de los abusadores es que al tener sexo con vírgenes, pues bueno, esto tiene efectos rejuvenecedores, efectos purificantes, etcétera. El 38% de esta encuesta que os mencionaba antes, con 200, de estas entrevistas en profundidad a 203 mujeres y niñas prostituidas, el 38% vendieron su virginidad. El 52% de ellas eran vietnamitas y el 34% eran camboyanas. El 74% de ellas tenían menos de 18 años y el 14% de las niñas vírgenes tenían menos de 15 años. Yo esto es algo que he aprendido en Camboya porque yo pensaba que los abusadores, bueno, pues abusaban durante X horas a las niñas, pero se trata de un abuso que generalmente dura más de un día. Los contratos que hacen los pedófilos, o ni siquiera ellos, las managers de los karaokes, es directamente con las madres o con familiares, en familias claramente en una situación de pobreza muy grande, y lo que se acuerda es que los abusadores van a disponer de la niña durante varios días. Bueno, os podéis imaginar las consecuencias psicológicas, psiquiátricas, físicas, sexuales de todo tipo en estas niñas, a las que por otro lado también se las suele incapacitar con alcohol o drogas durante los abusos. Bueno, ¿cuál es el perfil de los compradores de la virginidad? En torno al 50% son camboyanos. Yo os digo que otras organizaciones que trabajan en intervención dicen que prácticamente más del 95%. El 17% son chinos, el 9% son occidentales y bueno, el resto son varones de otros países de Asia como Tailandia, Corea, Taiwán o Filipinas. Luego hay estudios hechos sobre la compra de vírgenes en otros países asiáticos y parece ser que los abusadores prefieren a niñas de su propia nacionalidad. En la encuesta en las entrevistas a las 203 niñas y mujeres, es el 67% de las niñas cuya virginidad fue comprada fue por varones camboyanos y el 35% de las vietnamitas por chinos. Los rasgos físicos de chinos y vietnamitas son bastante parecidos, pero bueno, que no se trata de rasgos. Como decía Amelia, no van a comprar disfrute ni deseo, van a comprar poder y abuso. El perfil de los compradores de virginidad y sus víctimas, bueno, pues ellos son, como os decía, de un estrato social alto o muy alto. El coste medio de la virginidad de una niña está entre 300 y 500 dólares y puede incluso llegar hasta los 3.000 dólares. Se da principalmente en karaokes, hoteles y pensiones de alto standing. En los karaokes son generalmente las niñas que empiezan a trabajar como repartidoras de hielos. Es su primer trabajo, vienen de la zona rural, las ponen a trabajar repartiendo hielos y bueno, ya son los señores los que interactúan o bien con ellas mismas o con las managers de los establecimientos en donde se hace la negociación por el abuso. Como os decía, la maika o la manager de los establecimientos de sexo juega un papel muy importantísimo de conectar a las clientes con las familias de las madres, normalmente con las familias de las niñas, normalmente la madre,
Y antiguamente, hace más años, es cierto que muchas de ellas eran engañadas, pero hoy en día, bueno, pues las comunidades ya saben que la trata es algo que muy prevalente, están alerta. Entonces lo que hacen las managers de los establecimientos o los traficantes de las mafias es ir a hablar con familias que saben que están en situación de extrema pobreza o tienen una deuda que no pueden pagar. Entonces es una aproximación selectiva a estas familias. El contrato con la familia, como os decía, es habitual, porque así es una forma en la que los establecimientos evaden el ser perseguidos por la ley que entró en vigor en 2008, porque tienen un contrato con los padres. Entonces evaden la responsabilidad penal. ¿Qué actores están implicados en el reclutamiento para la prostitución y la trata? Bueno, pues son traficantes de las mafias, son propietarios de los establecimientos, normalmente son mujeres, las managers de los establecimientos, normalmente son mujeres que han sido prostituidas en el pasado y que se van haciendo mayores. Son los novios también, y los novios sí que engañan a las mujeres y a las niñas. Son los padres o las madres, los padrastros o las madrastras, son los guardias de seguridad de los establecimientos de sexo que vigilan para que las niñas o las mujeres no puedan escapar. Son los mototaxis que llevan a los clientes a los establecimientos, son los policías y son también, por supuesto, los clientes, que además muchas veces tienen la misión de reportar a los dueños de los establecimientos o a las managers en caso de que la niña o la mujer presente algún tipo de queja al cliente. Bueno, como veis, una amplia tipología de personas implicadas en la trata y la prostitución. Las formas de extorsión más habituales es la servidumbre por deudas. El método de pago de los establecimientos, bueno, pues en karaokes, en algunos ellas tienen un salario que suplementan con la prostitución, en otras no tienen salario, entonces todo lo que ganen tiene que ser a través de la prostitución sí o sí. Y a través también de la violencia sexual y psicológica. Como os decía, se da hoy en día los casos de trata en Camboya es por una aproximación oportunista a familias con gran vulnerabilidad social o en situación de pobreza. También quería hablaros, aparte de lo que, bueno, os he intentado explicar un poco a qué llamamos una cultura prostitucional exacerbada, pero otros factores que por supuesto posibilitan la prostitución y la trata, un factor fundamental es la cultura de la impunidad. El papel de la policía es muy importante. En el 2008 se aprobó una ley contra la trata de personas y la explotación sexual. Es una ley que persigue a los proxenetas, a los traficantes, una ley que penaliza la prostitución en la calle y una ley que penaliza la distribución de pornografía. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Bueno, pues Camboya, como en todos los países donde hay un elevado grado de corrupción, donde los salarios públicos son muy bajos, hablamos de unos $100 al mes, las leyes las utilizan las fuerzas del orden como una forma de ganar dinero. Es decir, existe esta ley y ahora vamos a, incluso mayormente con las mujeres en situación de prostitución, bueno, esto es ilegal, entonces yo me callo, pero me tienes que dar este dinero, ¿no? Y aun sabiendo que la ley persigue a los proxenetas y a los traficantes. Ellos también funcionan así, tienen una relación ambivalente con los dueños de los establecimientos de la industria sexual.
En algunas ocasiones se sabe que presencian las firmas de los contratos de deuda entre los establecimientos y las niñas. Es un mecanismo de extorsión y de presión también para las mujeres y las niñas. Y luego son compradores de prostitución. Bueno, me diréis, ¿cómo que compradores? Pues hasta tal grado de que la encuesta de VIH del Ministerio de Salud que hacen cada 4 años son un grupo, aparte de las mujeres prostituidas, son un grupo en los que ellos también estudian como un grupo de riesgo de VIH. Hay una escasa, está la ley del 2008, pero hay una escasa persecución a los criminales. En el 2012, por ejemplo, solo 10 personas fueron condenados por casas de trata con fines de explotación sexual en Camboya y 35 casos fueron investigados. Esto además ha supuesto un descenso respecto al año anterior, porque en 2011 hubo 44 condenados, en el 2012 bajamos a 10. Luego, la macroencuesta que os comentaba al principio, que se hizo en 5 países asiáticos, en Camboya llegó a los 2.000 varones que entrevistaron a un dato tan escalofriante como que casi el 40% de los varones camboyanos han cometido el 38,4% de los varones que cometieron una violación no experimentaron ninguna consecuencia por ello. Y en el 2012 el Ministerio de Justicia ha reportado que solo 130 condenas por violencia sexual tuvieron lugar en este año. Otro de los grandes factores, aparte de la cultura de la impunidad, es la cultura de la violencia sexual. Y diversos estudios en Camboya afirman que hay una relación muy directa entre la violencia sexual y las mujeres en situación de prostitución, y en los grupos de jóvenes es considerada como una práctica de socialización y de ocio habitual. Además, bueno, pues como os podréis imaginar, sale más barato que 10 varones compartan el precio de compra del cuerpo de una mujer que pagarlo uno de ellos solo. Entonces es una práctica que se da bastante en Camboya, y la macroencuesta a 2.000 varones camboyanos indica que el 5% de los varones camboyanos han cometido una violación en grupo al menos una vez en su vida. Es un porcentaje mucho mayor que en todos los demás países de Asia. Veis que es un 2% en Bangladesh, un 2,2% en China y un 1,6% en Sri Lanka, y en Camboya es un 5%. Y según datos de la misma macroencuesta, el 21% de los varones han cometido alguna vez una violación. Bueno, y os preguntaréis, ¿y cómo es posible que nadie haga nada, ¿no?, en Camboya con estos datos que se saben, con estas cifras, con esta realidad? Pues bueno, porque el número de actores y el tipo de actores que están implicados y tienen intereses es muy grande, ¿no? Empezando por autoridades locales, por líderes de la élite político-empresarial. Me gustaría señalar que precisamente los sitios de alto standing, que son los sitios donde se generan el abuso y la compra de la virginidad, son lugares con una gran impunidad. La policía no va a registrar. Luego hay grandes intereses por las empresas productoras de la cerveza. Bueno, hemos visto que la prostitución se da en un montón de lugares de socialización de varones y, por supuesto, donde las productoras de la cerveza tienen intereses también. Y un dato es que ellas financian el sindicato de las llamadas trabajadoras sexuales. Además os diré que ni siquiera el término trabajadora sexual se está utilizando en Camboya, se las llama trabajadoras del entretenimiento.
Entonces, bueno, os lo voy a comentar un poquito más adelante con cómo estamos trabajando, con mucha falta de apoyos por otra parte en el Ministerio, y empezando por poner género, ¿no?, a las víctimas y por poner género a los maltratadores, porque no es un entretenimiento para la sociedad, es un entretenimiento claramente de varones y, en fin, es un ejemplo de cómo el lenguaje también lo invisibiliza. Luego también pues hay intereses de ONGs. En Camboya hay 1.500 ONGs, un gran número de ellas reciben financiación para trabajar con mujeres en situación de prostitución, por temas de prevención de VIH, etcétera. Luego, una pregunta que me hago yo es por qué con esta realidad las misiones diplomáticas en Camboya o la cooperación internacional no abordan este problema. Y hemos tenido debates recientemente en Camboya y bueno, pues es que no hay nada como echar paso para atrás y mirar a la historia, ¿no? Además, la historia concreta de Camboya. Y me gustaría deciros que, por ejemplo, después de los Khmeres Rojos, cuando hubo fuerzas de paz en Naciones Unidas, la llamada UNTAC, en el 92 y en el 93, diversos estudios afirman que la demanda de la prostitución se duplicó por la entrada de estas fuerzas de paz, por la entrada de ONGs y de inversores internacionales. Esto no es ninguna novedad respecto a otros países, es algo habitual. Y bueno, simplemente un apunte histórico, que es durante la época de los Khmeres Rojos, entre el 75 y el 79, la prostitución estaba prohibida, pero ¿por qué? Pues porque no hacía falta. Lo que se estaba generalizado era la violencia sexual y los matrimonios forzosos del régimen de Pol Pot para purificar y para generar población camboyana, vamos, no sé cómo decirlo, como hacía Hitler o como quiso Hitler en Alemania. Precisamente creo que además muchas mujeres en situación de prostitución fueron obligadas en la Alemania nazi a juntarse con soldados para engendrar descendientes de la sangre pura. Luego me gustaría comentaros que en el 2006 se sacó la ley sobre la monogamia y yo una cosa que he aprendido en cooperación, tampoco es que me guste mucho llamarme como cooperante, soy bastante crítico con la cooperación en general, pero si algo he aprendido es que basta que una realidad esté muy prevalente en un país para que se saque una legislación al respecto. Quiere decirse, ley sobre la monogamia, que quiere decir que la poligamia forma parte de la cultura de los varones en el país. Desconozco, hasta la fecha no he visto ningún caso de ningún dato de números de varones perseguidos por poligamia. Pues es más que nada una ley testimonial que está en el papel. Y luego en el 2008, como os decía, se sacó la ley contra la trata de personas y la explotación sexual. Como hemos visto, no se está implementando muy bien. Y luego, bueno, pues ¿qué estrategias se pueden llevar a cabo? Mi trabajo es desde la cooperación institucional. Bueno, pues simplemente algo que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo es el posicionamiento de la CEDAW, de la Comisión para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, que como sabéis, cada país, cada 5 años, tiene que reportar a la CEDAW sobre el estatus de las mujeres en cada país, y las ONGs, las organizaciones de mujeres, la sociedad civil hacen sus respectivos informes sombra, y entonces va una delegación gubernamental de varios ministerios a Ginebra, se someten a un interrogatorio de la comisión de la CEDAW de expertos, y qué posicionamiento está tomando la CEDAW referente a la prostitución, viendo, esto es sobre la práctica, viendo el caso de diferentes países
Además es muy curioso, no le he puesto el caso de Holanda, el cómo se ha posicionado al respecto. Y bueno, pues en primer lugar que los estados, la CEDAW urge a los estados a que criminalicen y combatan la trata con fines de explotación sexual, así como lo llaman en inglés la explotación de la prostitución. Muy importante es que llaman a los estados a desarrollar medidas para combatir la demanda de la prostitución a través de sanciones a los usuarios, un poco como se ha hecho en países como Suecia. Por supuesto, el tráfico, la persecución de traficantes y proxenetas y medidas de protección y apoyo para las mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución, incluyendo ayuda para que las mujeres que deseen salir de la prostitución puedan hacerlo. Y luego también tienen una línea, un posicionamiento que es descriminalizar a las mujeres prostituidas, porque en muchos países las leyes que prohíben la prostitución pues persiguen a las mujeres prostituidas en vez de a los clientes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Camboya? Pues bueno, el gobierno camboyano fue el año pasado, en octubre, se sometieron al interrogatorio de la CEDAW y ellos emitieron el informe correspondiente a finales del año pasado, en el que la CEDAW recomienda a Camboya que tome medidas efectivas para abordar las causas de la prostitución, incluyendo la provisión de programas de salida para mujeres que deseen salir de la prostitución. Además, Camboya debe investigar y perseguir los casos de violencia sexual por parte de las fuerzas del orden, esto es la policía, así como asegurarse de que los infractores sean castigados con sanciones apropiadas. Y luego, muy importante, es que el comité recomienda al Estado que tome una política exhaustiva para abordar la demanda de la prostitución en Camboya y considere el uso de sanciones contra los compradores de servicios sexuales. Y bueno, con esto acabo ya. Por añadir un poco de optimismo a esta presentación, me gustaría hablaros de un distrito en Camboya. Camboya tiene 24 provincias, en torno a unos 160 distritos. El único distrito en Camboya donde no hay un burdel está en la frontera con Tailandia. Es una zona en la que después de los Gemeres Rojos, como parte del proceso de reintegración de los soldados de los Gemeres Rojos en la vida social, se les llevaron a las zonas fronterizas con Tailandia para defender la frontera. Como sabréis, hay conflicto territorial con Tailandia. Entonces las zonas fronterizas con Tailandia son zonas donde viven soldados de los Gemeres Rojos y bueno, yo el tema de la violencia sexual, que también durante los Gemeres Rojos lo estamos trabajando en el ministerio, pues yo me imaginaba que claro, temas de violencia sexual y demás en estos lugares pues estarían disparados, y para mi sorpresa hay el único distrito sin burdeles en Camboya, es en una de estas zonas, en esta zona fronteriza, y el motivo es porque las mujeres de los soldados, como estuvieron tantos años en el hogar, haciéndose cargo del hogar mientras los varones estaban en la guerra, pues se empoderaron muchísimo. Entonces, ¿qué pasó cuando el empresario de la industria sexual fue de Phnom Penh al distrito a montar un burdel? Bueno, pues que montaron un numerito de tal manera que el empresario tuvo que cerrar y marcharse a Phnom Penh. Bueno, pues por dar una nota de optimismo en este panorama tan negro. Gracias.